Muy buenas, bienvenidos a todos a este nuevo video donde os vamos a explicar cuáles son los errores más comunes que podemos encontrarnos a la hora de estar programando nuestros robots. Así que hemos preparado aquí en la izquierda de la pantalla un conjunto de errores, por así decirlo, y de advertencias en las cuales son comunes realmente que programando pues se nos pasa algún dato o lo introduzcamos más o no lo declaremos y pues obviamente todo esto nos genera errores como estáis viendo aquí o advertencias como son todas estas de aquí. Y aparte de ellas hay incluso ciertos errores que aunque no se nos muestre en la ventana de errores propiamente dicha, a la hora de nosotros ejecutar el robot nos va a dar ciertos problemas cuando vayamos a hacer un backtest y nos va a saltar un error que quizás no vamos a saber dónde está. Entonces vamos a explicar cómo detectarlos y cómo obviamente vamos a evitar para que todo nuestro robot funcione de forma perfecta y de forma correcta. Entonces vamos a empezar porque uno de los primeros errores que podemos hacer es declarar un puntero sin inicializar. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros utilizamos un include, como puede ser el tray, ctray, podemos darle un renombre. Sin embargo, el renombre no puede tener ningún tipo de símbolo, no tiene que tener ningún tipo de carácter aparte del propio nombre que le queremos dar. En este caso había aquí un por, pero obviamente no nos hace falta ese por. Otra de las variables que podernos presentar es en parámetros globales tener variables que no estén inicializadas. ¿Qué quiere decir? Una variable que no sea inicializada, es decir, que no tenga ningún valor por defecto. En este caso, el valor 0 ya le estamos dando cierta inicialización a esa variable, lo cual nos permite que tengamos esta variable correctamente declarada. Entonces, de hecho, vamos a ir dándole a compilar por aquí para que veamos cómo se nos van yendo algunos errores quizás y ya pues otros vamos a ir corrigiéndolos. El siguiente error es por ejemplo el uso de variables que ya están declaradas, como puede ser los puntos, que lo podemos utilizar para calcular los pips de los stop loss, de los take profit, y que no las hemos hecho correctamente. Cuando nosotros ponemos esos stop loss o esos take profit, podemos ponerle aquí, por ejemplo, 100 ticks, que lo multiplicamos por los puntos y equivaldrían aproximadamente a unos 10 pips. Pero si no hacemos esta multiplicación bien porque no estamos usando correctamente esta variable, nos va a generar un error. Y aquí, por ejemplo, si le damos doble clic, se nos pone justamente un símbolo de como prohibición y nos dice que aquí está el error que detectó. ¿Y cuál es? Pues dice open paréntesis expected. O sea, que está diciendo que hay un paréntesis que está abierto. Esta función en particular, junto con otra que vamos a ver, que es la de symbol, funcionan de esta manera. Podemos ponerle paréntesis para que, por ejemplo, ya se nos corrija este error. Si os fijáis, ya nos ha cambiado la lista de errores, pero es algo no tan eficiente. La forma más eficiente es utilizar justamente delante de esta declaración un guión bajo, porque es un acceso más directo a la función point. Recordemos que cada vez que nosotros hacemos justamente lo contrario, es decir, accedemos a una función mediante paréntesis, quiere decir que en este momento de código vamos a acceder a una parte de un módulo, a una parte de otro archivo de código donde vamos a leer todo lo que hay, vamos a extraer esa información y nos vamos a devolver al código original, al código base con esa información. ¿Qué es lo que provoca esto? Obviamente, si nada más que lo hacemos una vez, no va a haber ningún tipo de problema, pero como buena práctica, lo más eficiente es que no tengamos que salir del código en ningún momento para que podamos seguir ejecutando toda la lógica del robot. Entonces, lo recomendable y lo que nosotros desde Bot Pulse Trading recomendamos es que utilicemos point, que es una variable que nos va a ayudar a hacer más rápido la hora de lectura y nos va a permitir no tener que salir a otro archivo, por así decirlo, para leer esa información y devolvernos con el dato correspondiente. Entonces, si le damos aquí, vemos que también vamos a solucionar este error y de forma más eficiente.
Vamos a con el error número 4, que sería una variable mal declarada. Y si es que os fijáis aquí, tenemos muchas advertencias y todas pertenecen justamente a esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque aquí, si nos fijamos, nos está diciendo, primero, una conversión implícita de string a int. Si le damos aquí, ya nos da que la advertencia viene de este punto. ¿Qué quiere decir? Que estamos utilizando una variable int, o sea, numérica, en una variable que realmente debería de ser string, o sea, alfanumérica. Los símbolos, recordemos que tienen letras, a lo mejor algunos tienen puntos, pero no son números. Por tanto, este es el principal error. Así que nos está diciendo es que cambiemos de int a string. Es que de hecho nos los dice aquí. Dice string to int. O sea, tenemos que cambiarle esta variable a string. Cuando le damos aquí, vemos que ya hemos solucionado el primer error. Pero nos sigue apareciendo esta serie de errores. ¿Y por qué? Esto, cuando le damos aquí justamente doble clic, vemos que se nos está trayendo a otro archivo, es positioninfo.mqh, lo cual viene a ser otro include. Si os fijáis, nos está mandando justamente en esta línea de código donde nos dice symbol. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Que estamos duplicando el nombre de una variable. Por tanto, vamos a generar una advertencia y muy probablemente no vamos a poder utilizarla de forma correcta o haya un cruce de datos, lo cual va a resultar en que con mucha seguridad vamos a tener errores a la hora de ejecución. No se va a ejecutar nuestra lógica del robot correctamente. ¿Cómo se soluciona esto? De una forma muy sencilla. Si vemos justamente que nuestro error proviene de que hay un nombre igualito en un archivo que estamos usando, ¿y por qué estamos usando position info? Para empezar, es porque nosotros hemos incluido la librería de trade. Y esta librería de trade, aquí arriba, si os fijáis, tenemos que de por sí, por defecto, está llamando a todas estas demás librerías. Y entre ellas está position info, que es para poder manejar de forma más rápida y eficiente toda la información correspondiente a las posiciones que nuestro robot va a ir manejando, abriendo y cerrando. Entonces, lo que único que tenemos que hacer es, de forma muy sencilla, cambiarle el nombre. Por ejemplo, vamos a poner simple.p, por poneros un ejemplo. Y cuando le demos aquí, automáticamente ya se nos va a quitar toda esa lista que estábamos teniendo. Y se nos va a quedar, pues, los siguientes errores. Que vamos a ver aquí. Dice aquí el error número 6 es que no está inicializado el puntero, o básicamente que no tenemos declarado todas las variables que deberían de ir cuando queremos abrir un thread. ¿Y cómo sabemos cuáles son las variables que deberemos de ir al abrir un thread? Pues bueno, es muy sencillo. Simplemente vamos a eliminar todo esto y vamos a poner una coma. Con que pongamos una coma ya nos aparece aquí una leyenda que nos dice toda la información que requiere para poder abrir un thread. Entonces la primera dice un constant double volumen, o sea, básicamente nos está diciendo el primer valor tiene que ser el volumen o el load size que vamos a utilizar. Entonces le ponemos el load size. Vamos a continuar. El siguiente es el symbol y aquí podemos utilizar o bien symbol o bien la variable que hemos declarado aquí, porque pues ya la teníamos. Entonces podemos utilizar el symbol P. Le damos una coma y vamos a pasar a la siguiente. Dice double price. El price es el precio de apertura. Recordemos que para una compra el precio de apertura corresponde al ask. Entonces vamos a declarar ese ask porque pues no lo vamos a tener. Y de hecho vamos a poner symbol info double. Vamos a poner el symbol y vamos a poner el precio de ask. Y ahora ya con esto nos podemos devolver aquí y cuando le demos ponemos ask. Ya tenemos ese listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí por ejemplo podemos poner stop loss, que nos dice stop loss, y aquí arriba tenemos declarado ese stop loss. Bueno, pues vamos a utilizar esta función que se pone stop loss.
Continuamos con el take profit, como nos indica aquí en negrita, y podemos poner pues otra variable que nos calcule el take profit, perdón, o a lo mejor en este caso pues vamos a dejar el take profit abierto y eso sería un 0, es decir, no tenemos take profit. Y ya por último el comentario, que puede ser mediante comillas o mediante una variable que podemos poner a lo mejor aquí, string comentario, y aquí ponemos comentario. Cerramos esto y podemos utilizar o esta variable o podemos utilizar comentario, la que nosotros queramos. Con esto ya vamos a tener solucionado bastante de esta parte de aquí, de este error. De hecho, ya lo vamos a tener corregido y es importante que tengamos esta de aquí porque vamos a continuar con la siguiente. Y aquí nos dice número 7. Variable local con el mismo nombre de global. Es justamente esta que tenemos aquí. Si te fijáis, nos está señalando, dice error aquí. Y es que nos indica que ya está declarada esta variable, es decir, declaración de balance se oculta mediante la variable global. Pues obviamente si nos fijamos aquí arriba en el error número 5, nosotros ya tenemos esta variable dada de alta aquí con el mismo nombre. Por tanto, si queremos volver a usarla o modificarla, ya no vamos a poner double, sino que simplemente vamos a poner balance. Con que pongamos balance, ya se nos ha ido esta advertencia. Vamos a clicar, pero vamos a irnos a la 8 y de esta error nos va a pasar exactamente lo mismo. Dice que está un trade mal formado y que el volumen es 0 y así que también tenemos stop loss y take profit inválidos. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, como hemos dicho, nosotros no podemos introducir una entrada a mercado con un volumen de 0, sino pues no estamos introduciendo nada. Entonces lo que tenemos que hacer es de primeras poner el lot size que vamos a utilizar, el símbolo que ya está bien puesto, el price, que como es una venta ya no es symbol ask, sino que vamos a utilizar el symbol bid. Lo siguiente es el stop loss y el take profit inválido, y es porque básicamente no podemos utilizar valores negativos. Una gráfica de trading, como viene a ser esta de aquí, por ejemplo, si os fijáis, en la escala de precio no tiene ningún valor negativo. Todos los valores que tiene son positivos, porque básicamente nosotros no podemos tener un activo en menos 5, en menos 20. Si no es activo, pues no existiría. Y de hecho ese activo tendría, por así decirlo, que darle dinero al mercado. O sea, no tiene sentido. Entonces, este tipo se soluciona pues básicamente utilizando nuestras variables ya de stop loss o poniendo, por ejemplo, valores en positivo. Por ejemplo, un 20, si es el caso. Cuando le demos aquí a compilar, vamos a ver qué más nos está diciendo aquí. En el 9, por ejemplo. Otro tipo de error que está mal hecho es utilizar directamente en print o en comentarios funciones que no son string, porque esto lo que causa es que tengan que hacer una conversión implícita y pues en muchas ocasiones estos valores se ven alterados porque no se han formado de forma correcta. Y de hecho lo que tenemos que hacer aquí es tan sencillo de que si vamos a utilizar un string o vamos a incluir un valor que sea int double dentro de una característica o de una variable string, lo que tenemos que hacer es delante de ese propio valor le vamos a abrir unos paréntesis y le vamos a decir que eso es un string. Vamos a forzar a que lo transforme. De esa forma no vamos a evitar errores. De esta misma ocasión nos pasa, por ejemplo, con el error 10, donde hemos utilizado un comentario y hemos incluido un valor int dentro del comment, que es una variable string, y aparte también hemos incluido un double beneficio dentro de este string. Entonces lo correcto sería forzar esa conversión para que todo esté bien formado. Cuando le damos ya aquí a
a compilar, nos sigue quedando aquí un error y vamos a ir a ello. Vamos a corregir primero los errores visuales y vamos a irnos ahora al 11, que este es un poquito más especial. Y aquí nos dice que es que estamos utilizando una variable que no tenemos declarada. Al contrario de lo que nos pasaba en el error número 7, que teníamos aquí una variable doblemente declarada, tanto en global como en onTick, aquí nos está diciendo directamente que es que esta variable no existe. Por tanto, tenemos que darle un formato de variable. Y dependiendo si es número, puede ser un int, double, long, o si es un alfanumérico, pues le daremos un string. En este caso, pues es numérico, así que le vamos a dar un int porque no tenemos decimales, es 0, 0. Con esto ya vamos a solucionar también este error que tendríamos aquí. Así que vamos a continuar por los errores invisibles, que a primera vista en el código no nos está declarando porque según ya estamos 100% bien hechos todo. Pero hay un error muy común, que es que mediante las cuentas que estamos haciendo, o sea, a lo mejor para calcular stop loss, para calcular take profit, para calcular lotajes o cualquier otro tipo de cuenta que estemos haciendo, sin darnos cuenta, hacemos una división entre cero. Esto inicialmente pues no nos va a dar un error visual en la caja de herramientas, porque solamente se va a detectar una vez que hagamos un backtest. Y de hecho, mira, vamos a verlo, porque aquí nos va a dar un error y nos va a decir división entre cero o una cosa de este tipo. Y si nos paramos, mira, aquí está este error. ¿Veis? Es un error que a priori no está, pero es invisible. Y nos dice 0 divide, checa el divisor. Entonces si le damos aquí, doble clic, bueno, nos dice el punto donde se produjo ese error, que básicamente es en el inicio, pero no nos dice exactamente en qué momento estamos. Pero si leemos con más detenimiento, aquí tenemos justamente entre paréntesis 43:14. Y esto pues no es un salmo de la Biblia, sino que básicamente lo que nos está diciendo es que nos vayamos a la línea 43 del código y en el carácter número 14 es donde se ha producido ese error. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, nos señala como que es este. De hecho, mira, nos da también esta advertencia. Pero realmente se viene a referir de que estamos dividiendo el valor A, que es 10, entre el valor B, que es 0. Por tanto, no podemos hacer eso. Esto tiene obviamente su lógica matemática y es que, bueno, aquí es que no es posible hacer una división entre un valor 0. Entonces, es muy importante que nosotros comprobemos que ninguno de nuestros cálculos está dividiéndose entre 0. Si es así, tenemos que corregirlo para a lo mejor darle otro valor o a lo mejor comprobar de que si es 0 no se ejecute. En este caso, mira, podemos solucionarlo dos veces, o bien haciendo que ese valor sea otro valor mayor a 0, como por ejemplo puede ser 5, si os fijáis vamos a darle aquí y ya no nos va a retornar este error, ¿veis? Ya todo se ejecuta, bueno, se ejecutan ahí 200.000 órdenes, porque básicamente le hemos introducido órdenes que no tienen ningún tipo de control, pero ya está ejecutándose de forma correcta. Y la otra solución es hacer lo siguiente, que es mediante un if, y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacer una pequeña comprobación y vamos a decir if el valor A es igual a 0 o el valor B es igual a 0. Bueno, realmente es el valor B, es el valor por el que dividimos. El valor A no va a haber problema. Si el valor B es igual a 0, entonces va a darnos aquí unos paréntesis y va a decir print y vamos a ponerle
valor b es 0. No se puede ejecutar el cálculo. Eso es una advertencia. Si esto pasa, simplemente no vamos a hacer nada. Pero vamos a meterle un else. ¿Por qué? Porque si ese valor de b no es 0, entonces sí, hazme esta cuenta, hazme este cálculo. Y para eso lo que vamos a hacer es ya de una meter esta cuenta aquí. Entonces vamos a formarla bien para que se vea más bonito y claro. Entonces, con esto que vamos a hacer, vamos a corregir de forma directa que nuestro robot no tenga, o al menos verifique que los valores que están haciéndose sean correctos. De modo que sin modificar absolutamente nada. Entonces, metiendo eso, se nos va a poner un string, un print básicamente, que nos va a decir que no es posible calcular el valor b. Pero, que es justamente este de aquí, valor b es 0, por tanto no se puede ejecutar el cálculo. Sin embargo, el resto del robot va a seguir ejecutando el resto de cálculos. No va a impedir que esto funcione, simplemente es una comprobación. Y por eso estamos viendo que está introduciendo esas entradas. Ahora, vamos al siguiente, y es que nos está diciendo aquí que vamos a hacer, bueno, estamos haciendo de hecho una redundancia. ¿Cuál es esta redundancia? Estamos haciendo que este string, que es texto, le hemos llamado, lo vamos a formatear de nuevo a string, cuando realmente le estamos poniendo un valor. O sea, estamos haciendo un cacao aquí que es tremendo. ¿Cómo podemos poner esto? Pues si estamos en un string, recordemos que tenemos que utilizar las comillas. Y simplemente utilizando estas comillas, vamos a poder poner entre ellas todos los valores que queramos. Y ya con esto vamos a tener solucionado esta parte. Un string, recordamos, siempre va con comillas. Y no tenemos que ponerle o forzarlo a que vuelva a ser un string, ya que es su misma clase. El error 13 ya lo habíamos corregido. Y aquí nos está diciendo que no se revisa el resultado de trade buy. Esto básicamente es lo mismo que teníamos aquí arriba, solamente que lo teníamos mal formado también. ¿Vale? Si os fijáis aquí, por ejemplo, estamos metiendo lot size y aquí estamos metiendo sales. Pero aquí estábamos haciendo el error de volver a poner otro buy sin hacer ninguna comprobación anterior. Entonces, para poder hacer esto bien, o tendríamos que darle un formato o tendríamos que darle unas indicaciones de cómo queremos que se introduzca este trade al mercado. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es desactivar esto. Ya vamos a ir al error número 15, donde dice que el nombre de la variable está oculta en la palabra. Esto es algo que ahora pues no nos está afectando porque a lo mejor no tenemos esa librería cargada, pero tenemos que tener en cuenta que el propio MetaTD tiene ciertas palabras que son reservadas. Esas palabras reservadas son como las que hemos enseñado justamente aquí arriba cuando se nos estaba diciendo, por ejemplo, que la palabra symbol únicamente pertenecía aquí a la include de símbolo, o sea, ya estaba utilizada por una librería, por tanto es reservada y tenemos que tener presente que puede causarnos pues ese mismo error. Por tanto, lo ideal es no utilizar ese tipo de palabras reservadas. Obviamente sé que no nos vamos a estudiar todas las palabras reservadas, pero pues nos puede aparecer este error. En caso de que lo tengamos, pues sabemos que simplemente renombrando esa variable vamos a tener solucionado y corregido. Y básicamente es una mala práctica, ¿vale? No es un error implícito como tal, pero bueno, aquí está explicado. Y el error número 16 sería, por ejemplo, comparar directamente un double. Esto no es algo muy correcto, de hecho, porque cuando nosotros comparamos un double puede tener muchos decimales. Es decir, sí que es cierto que cuando le vamos a compilar no nos va a dar ningún error, pero por ejemplo, si nuestro beneficio es igual a el balance que tenemos, perdón, el beneficio es 10.000,25, 10.026. El hecho de hacer una comparación exacta con este número
puede resultar que sea muy complicado que realmente luego se llegue a, a obtener la lógica que hay dentro de este if, de esta comparación. Entonces, lo correcto es que comparemos unas variables con otras y no que comparemos directamente números con una variable double, justamente porque tiene que ser exactamente, y normalmente cuando estamos haciendo trading los números varían mucho de forma muy rápida, por tanto que tengamos esa coincidencia exacta llega a ser algo bastante complejo y complicado de realizar. Por tanto, puede ser que algunas de nuestras funciones de nuestro código pues nunca realmente lleguen a ejecutarse porque no vamos a tener o vamos a tener muy pocas veces ese número exacto. Lo ideal, por ejemplo, sería pues decirme, por ejemplo, un mayor o igual que. Por ejemplo, si el beneficio es mayor o igual a este número, pues entonces vamos a ejecutar esta orden. O si es menor o igual que, vamos a ejecutar esa orden, pero no que sea exactamente igual, ¿vale? Es algo que tenemos que tener presente para que nuestro código se pueda ejecutar de forma correcta. Una vez que ya tenemos todo esto, hemos explicado los 16 errores más comunes que os podéis encontrar a la hora de ir codificando vuestro robot. Entonces, tenéis también cómo solucionarlos, el por qué ocurren, y espero que os sea de muchísima utilidad a la hora de que podáis programar de forma más eficiente, rápida, y de que podáis de una vez y de forma muy sencilla corregir estos errores que os podéis ir encontrando. Así que si os ha gustado y si queréis aprender más sobre trading algorítmico, te invito a que te suscribas al canal donde tienes muchísimo contenido gratis, tienes cursos de programación de MQL5 para que puedas utilizar todas las herramientas de forma muy sencilla, de forma muy específica y todo orientado a la práctica para que en poco tiempo o en el menor tiempo posible podáis pasar de un trading manual al futuro que viene a ser siendo el trading algorítmico, y de esa forma pues no tener que estar todo ese tiempo pendiente al gráfico, no tienes que ejecutar las operaciones de forma manual y os evitáis muchísimas partes emocionales que los robots pues no tienen porque son programas informáticos. Entonces nos vemos en la próxima y suscribíos. Chao, chao.